Muy buenas tardes, bueno, o buenos días, o buenas noches. Eh, Ahora tocaré el temas de derechos humanos en relación a dos países, ¿no?, del Golfo Pérsico, que son Arabia Saudita y Qatar. Ambos países han crecido significativamente en términos económicos y políticos en las últimas décadas, pero sus prácticas han sido muchas veces muy cuestionadas y muy controversiales. El objetivo de esta exposición es analizar los sistemas políticos, legales, religiosos, y cómo afectan estos a los derechos humanos, ¿no? Exploraremos cómo tratan los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, los derechos de las minorías, y más que todo un temita de los trabajadores migrantes que se habló por el mundial que pasó, ¿no? Veremos dos casos emblemáticos que los describiremos a continuación. Un poco de historia: Arabia Saudita se formó en 1932 bajo la monarquía de Al Saud. Su historia está profundamente influenciada con el wahabismo, una interpretación estricta del Islam sunita que ha definido normas sociales, políticas y religiosas del país. Esta unión entre la religión y lo político ha sido, se podría decir, el pilar del reino, moldeando su sistema de gobierno hasta hoy, ¿no? Su sistema político y legal es un país monarquía absoluta teocrática, ¿no? El rey no solo es el jefe del Estado, sino también el jefe de gobierno. Es una figura máxima también en temas de religión. Actualmente no se han encontrado partidos políticos ni parlamentarios en la ley islámica, ¿no? El Islam regula todos los aspectos de la pública y privada, incluyendo el sistema judicial. Este tipo de sistema limita considerablemente las libertades civiles y los ciudadanos deben adherirse estrictamente a las interpretaciones religiosas de la ley, y no hay un espacio para hacer política como hacemos en América Latina, ¿no? En cuestión de derechos humanos, de libertad de expresión, se podría decir que hay mínima. Si hay algo que vas contra el gobierno, es duramente, se podría decir, duramente castigada. Muchos periodistas y activistas se enfrentan casos de censura, enfrentan casos de cárcel, de flagelamientos. No se ha visto temas como, por ejemplo, no se han visto temas, como venía diciendo, en temas de libertad de expresión, disculpen, no se ha visto, bueno, se ha visto muchas represiones. Han sido duramente castigados los periodistas y activistas que enfrentan al Estado, ¿no?, en esa situación. Hay un caso emblemático que es el caso de Jamal Khashoggi, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero esto fue en el 2018, que fue un periodista que criticó con el régimen saudí y fue asesinado en consulado de su país, en Estambul, lo cual generó una condena internacional masiva, ¿no? En cuestión de derechos de mujeres, las mujeres, como vemos, enfrentan una discriminación legal y social profundamente, ¿no? Aunque había algunas reformas, por ejemplo, permitir que las mujeres conduzcan, pero necesitan el permiso de un tutor masculino, ¿no? A la vez también necesitan permisos para viajar, para estudiar o casarse. Ahora, en cuestión de la comunidad LGBTI, sabemos que no pueden tener en Arabia Saudita relaciones personas del mismo sexo, está totalmente prohibido. eh, Sufren castigos hasta pena de muerte, ¿no? En cuestión del sistema judicial,
Vemos que muchos son flagelaciones y pena de muerte. A veces lo hacen en público. Esto es algo para mantener control social, ¿no? Ahora, eso es en cuestión de Arabia Saudita. En cuestión de Qatar, eh, ellos bueno, hay una mejora con Arabia Saudita. Eh, Durante los siglos antiguos que habitaba Arabia, se creó en la zona de Qatar, había tribus nómadas y lo que ganaron ellos que cayó el gobierno de Otomano, ¿no? Ah, no, disculpe, a ver, déjeme recordar, claro, Otomano. Eh, Todo fue actualmente gobernado y protectorado por un gobierno británico. Su independencia es 1971. Creció rápidamente gracias a las reservas de petróleo y gas, permitiéndose posicionarse como uno de los actores influyentes en toda la región o en todo el mundo. Qatar es absolutamente una monarquía absoluta, gobernado por la familia acá lo tengo anotado, Al-Thani, ¿no? El Emir tiene control total del país, las reformas políticas son muy limitadas, no hay partidos políticos ni algo que se asemeje a eso, tampoco hay una democracia. Qatar se esfuerza por proyectar una imagen internacional más progresista que Arabia Saudita, eh, pero es criticada fuertemente por la falta de libertad y de derechos humanos. Vemos que en Qatar viven también bajo una tutela masculina, similar al de Arabia Saudita, porque cada cosa que haga la mujer debe tener permiso del hombre, ¿no? Para tomar decisiones, por ejemplo, importantes de su familia. O también casarse o viajar, pero tienen que pedir permisos a, a un hombre o una versión masculina, ¿no? También en Qatar toquemos el tema de LGBTI. Está prohibido tener relaciones en personas del mismo sexo. Eso está condenado en el Código Penal de Qatar como sodomía. Puede llevar 7 años de prisión y lo cual es condenado y muchos tienen miedo a caer en eso, ¿no? En cuestión de derechos de trabajadores inmigrantes, eso es muy interesante porque fue criticado duramente en la época del Mundial, que había mucha explotación a los migrantes en la cuestión de la construcción de sus estadios o reparaciones de carreteras, hubo mucho problema, ¿no? El sistema legal se podría decir que es un sistema, lo tengo anotado acá, kafala, en el cual esto vincula legalmente a los trabajadores con sus empleadores, ¿no? Lo que facilita un poco el abuso de salarios impagos, bueno, condiciones también laborales y humanas y restricciones de movimiento. En cuestión de libertad de expresión, al igual que Arabia Saudita, las libertades de expresión están sumamente limitadas. Hay muchas críticas al gobierno sobre censuras y voces discernientes. A veces hay mucha persecución para la libertad de expresión, ¿no? Ambos países, ahora que terminé con Qatar, mucho limitan el tema de derechos humanos. Son diferencias muy notables. Arabia Saudita utiliza una represión, ¿no? Muy fuerte porque está ligada mucho al wahabismo, ¿no? Y a las leyes islámicas, como sabemos, son muy estrictas las leyes islámicas. Por ejemplo, en el código de la vestimenta, son bien estrictos para las mujeres y para los hombres, ¿no? Qatar, aunque quiere ser un poco progresista, su estructura religiosa varía mucho
bueno, enfrenta mucho a los derechos humanos, ¿no? Un claro ejemplo fue en los estadios que hubo mucha explotación a los migrantes, ¿no? En cuestión de LGBTI, ya sabemos es cero, no hay una expresión, no hay un derecho entre que pueden hacer. Un caso curioso fue el caso de Khashoggi, que fue asesinado y fue revelado al mundo que había una brutalidad en el régimen saudí. No había mucha tolerancia, ¿no? Para las expresiones, ¿no? Ahora, en cuestión de los migrantes, se sabe que ha habido muchos problemas para los preparativos para el año 2022, para cuestiones de los estadios, ¿no? Hubo muchos problemas en temas de represiones, ¿no? Allá como en Perú no tenemos un SUNAFIL. ¿Qué más? Hubo un caso muy emblemático que fue el encarcelamiento de un poeta catarí, Mohamed Al-Hay, también conocido como Mohamed Ifadi, que en el año 2011 Mohamed Al-Hay fue arrestado por una publicación de un poema titulado Tunisan Jasmine, en el que criticaba al gobierno Qatar expresándose de un apoyo del levantamiento de las primaveras, ¿no? Árabes. Las autoridades al leer este poema indicaron de que es una rebelión y una amenaza al régimen. Había acusaciones, hubo un juicio y indicaron que él fue sentenciado por insultar al emir y iniciar una derroca al gobierno de ese actual, ¿no? Todas estas acusaciones, hubo muchos problemas para el poeta, lo que ocasionó cárcel, ¿no? Pero también en medios internacionales indicaron de que esto es eh, podría decirse, un gran problema que tiene Qatar, ya que juzgan, y no es para tanto, dicen, ¿no? Los derechos humanos. Si bien por Amnistía Internacional bueno, Human Rights Watch, eh, condenaron el calentamiento de 15 años, lograron reducir a unos, si no me equivoco, 4 años, aludiendo de que en el país no hay libertad de expresión. Ellos lo que actuaron y reducieron un poco la condena de Mohamed, ¿no? El cual fue liberado en marzo de 2016 tras pasar 5 años en prisión. Pero su caso sigue siendo recordado por las severas restricciones que se le dio a su libertad de expresión. Dicho esto, en conclusión, podríamos decir que Qatar y Arabia Saudita, si bien son países desarrollados, porque gracias al petróleo y al gas han logrado desarrollarse, ah, hay muchos problemas en temas de derechos humanos. En temas económicos yo creo que han ido creciendo, ¿no? En temas de derechos humanos tienen un gran desafío en donde tienen que lograr esto, dar otra imagen al mundo, ¿no? Una imagen de una libertades individuales, libertad de expresión, que no hay persecución a los que piensan diferente a ellos, ¿no? En cuestión de LGBTI, yo creo que ya se va a ir escuchando más cosas sobre estos temas en Arabia y Qatar, y que sean un poco más benevolentes y adopten medidas más razonables, ¿no? Que pueda conllevarse con derechos humanos. Tenemos que poner claro que hay unas libertades civiles y hay más derechos que tiene el ser humano por ende, ¿no? En cuestión de religión, se podría decir que se respeta su religión y que siga avanzando, ¿no? Y siga mejorando toda la parte de religión, que en América Latina nos falta mucho. Agradezco mucho su atención y espero que sea de su agrado este video. Me despido de mis compañeros, me despido de ustedes. Muchas gracias.